Hoy, la dictadura en Nicaragua excarcela a 135 presos políticos, entre ellos laicos católicos, evangélicos y estudiantes prisioneros por criticar al gobierno. Son desterrados a Guatemala. A 3 días del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador, embajador ante la Santa Sede dice que el gran certamen llevará gracias a su convulsionado país para sanarse. Desde Venezuela, en enfático pronunciamiento, Conferencia de Obispos señala que la verdad sobre las elecciones se impondrá. En su tercer día en Indonesia, el Papa Francisco y el líder de la comunidad musulmana condenan la violencia religiosa, se comprometen al respeto mutuo contra fundamentalismos y extremismos. Desde Colombia, en el mes de la Biblia, Fundación Pontificia reparte Biblias para niños y la iglesia local publica Biblias en lengua indígena. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega excarceló este jueves a 135 presos políticos. Entre los liberados están 13 miembros de la organización Puerta de la Montaña con sede en Texas, presos desde marzo de este año. También fueron excarcelados un grupo de laicos católicos, estudiantes y otros a quienes Daniel Ortega considera una amenaza a su régimen autoritario. La medida incluye el destierro a Guatemala. Así lo dio a conocer esta mañana la Casa Blanca en los Estados Unidos. A respecto de la excarcelación de los 135 presos políticos, el presidente de Guatemala, país que recibirá a los exprisioneros, dijo que solo en libertad la democracia, la vida y la humanidad florece. Por su lado, Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, exiliado tras denunciar las arbitrariedades del régimen, indicó que aunque hay una alegría por la liberación, esto tiene que parar, acotó. Mientras, Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, explicó que la decisión es un destierro. Indicó que aunque los liberados ya no serán torturados, no duda que la dictadura iniciará nuevos secuestros. La deriva del gobierno nicaragüense parece no tener fin con expropiaciones, deportaciones. Para tener una perspectiva al respecto, estamos con Humberto Belli, quien fuera ministro de Educación en Nicaragua durante el gobierno de Violeta Chamorro. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Señor Belli, bienvenido al programa. Muchas gracias, a la orden. La dictadura en Nicaragua excarceló hoy 135 presos políticos, entre ellos laicos, católicos, evangélicos y otros que habían sido encarcelados por criticar al gobierno. ¿Qué opina sobre esto? Y puede sonar como una buena noticia, en cierta forma lo es, sobre todo para los familiares, pero hay que ver que todas estas detenciones desde estos 135 han sido totalmente arbitrarias y están siendo castigados con el destierro, que es una pena bastante dura. Y además un destierro que no ha sido mediado por procesos judiciales. Yo soy desterrado, yo soy parte de 94 nicaragüenses que fueron desterrados el año pasado, junto con 222 presos que sacaron el año pasado y también nos desterraron. Junto con el destierro nos quitaron nuestra pensión de retiro y nos confiscaron nuestros bienes. Es decir, eso mismo está pasando con estos que están sacando en este momento. Entonces, se puede celebrar que ya no están dentro de la cárcel, pero están siendo duramente castigados y ya son centenares los nicaragüenses que están en esa situación. El Congreso nicaragüense también hace poco aprobó juzgar a quienes cometan acciones contra el gobierno, manifestaciones de Daniel Ortega en el exterior. ¿Qué relación encuentra entre una y otra decisión? Sí, son parecidas. Ahora lo que tiene el gobierno es bueno, ya tenía la potestad porque de hecho lo estaban haciendo, pero ahora esto significa que si un nicaragüense miembro de la diáspora, que son muchos cientos de miles de nicaragüenses en el exterior, dice participa en algún programa o dice alguna opinión o por cualquier razón el gobierno lo considera que es enemigo suyo, lo pueden acusar en los tribunales de Nicaragua sin derecho a la defensa, de conspirar contra la paz, de conspirar contra el orden establecido, cualquier pretexto, y entonces le confiscan todo lo que esta persona pueda tener en Nicaragua, ya sea su pensión de vejez o ya sea su seguro social o cualquier propiedad que tenga. Entonces es una espada de Damocles encima de todos los nicaragüenses que están en el exterior para que se mantengan muy calladitos, en silencio, sin opinar nada. Impresionó también que la decisión del Congreso fue por práctica unanimidad, lo que parece indicar que el Congreso está completamente en manos de Daniel Ortega. Sí, completamente. En Nicaragua no existe separación de poderes y el sistema judicial acusa sin necesidad de prueba alguna y sin derecho a la apelación
Por ejemplo, quiero dar algunos datos adicionales. Una hija mía que vive aquí en Miami, donde yo resido, quiso volver a Nicaragua y no la dejaron entrar. Y lo mismo le ha pasado a 2 nietos míos que han querido volver de aquí para allá y no los dejan entrar. Es decir, hay miles de expatriados, porque no solamente están castigando a las personas que directamente, como el caso mío, se han visto involucradas en alguna actividad política o de opinión, sino que están castigando a los familiares. El gobierno de Ortega le tiene una esquina especial a la iglesia, al parecer, con detenciones a religiosos, deportaciones, confiscaciones de sus bienes con más fuerza este año. ¿Qué razones encuentra usted para esta actitud contra la iglesia? Yo creo que hay una voluntad no solamente de silenciarla políticamente, sino de acabar realmente con la influencia religiosa, con la predicación del evangelio en el país. De otra forma, no se explica por qué una de las primeras sancionadas fueron las monjitas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, que eran totalmente apolíticas, porque cerraron Radio María, una emisora que jamás se metió en política, únicamente para predicar el evangelio, y los han cerrado, y han cerrado también miles de ONG protestantes y católicas. Es decir, es una ofensiva, no solo, mucha gente lo interpreta solamente desde el ángulo político, pero ahí hay un ánimo o una animadversión contra la religión católica y contra el cristianismo en general. Es impresionante que al parecer considera que cualquier autoridad moral que no sea la del gobierno, que está evidentemente muy dañada, es un reto para él. Correcto. Señor Humberto Vélez, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. A la orden, muchas gracias. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. A 3 días del inicio del Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador, el Papa Francisco insta a los fieles a construir juntos la fraternidad para sanar el mundo, unidos en el amor por la Eucaristía. En su carta, el Santo Padre destaca la importancia de Jesús sacramentado como un acto de amor que une a Dios con su pueblo. Además, en un momento de crisis global y polarización, el Papa resalta que el Congreso es una oportunidad para reconocer a todos los pueblos como hermanos. El próximo Congreso Eucarístico Internacional en Quito va del 8 al 15 de septiembre. Al respecto, nuestra corresponsal Paola Arriaza entrevistó en Roma al nuevo embajador del Ecuador ante la Santa Sede, Jorge Uribe. Veamos. Embajador Uribe, gracias por concedernos la entrevista. El 26 de agosto entregó sus credenciales al Santo Padre. ¿Cómo fue este momento? ¿Cómo fue el encuentro? Mire, en realidad es un poco difícil describir la cantidad de impresiones que uno tiene. Ya uno se encuentra con el Papa, que es el Papa Francisco, que me acogió con mucha benevolencia y con mucha paternalidad. Entonces inmediatamente me sentí muy cómodo y me sentí como si estuviera con una persona que yo conocía desde hace mucho tiempo. Me dio una bendición y me condujo hacia la puerta y me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, esta puerta siempre va a estar abierta. ¿Cómo recibió esta noticia de que el Papa no puede asistir al Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador? Él me comentó que evidentemente le hubiera encantado estar ahí, pero que tenía estos viajes previstos al Asia y que los ha venido retrasando hace mucho tiempo. Son viajes muy largos. Me contó un poco cómo son esos pueblos. Y para Ecuador, pues, yo creo que este momento, el Congreso Eucarístico, es muy importante, porque Ecuador vive momentos no fáciles como país. A través de un proceso se han ido deteriorando las instituciones y ese deterioro de las instituciones ha traído un vacío de poder que ha ido siendo llenado por bandas de criminales. Entonces el Congreso Eucarístico, para el momento en que el Ecuador está, es lo mejor que le puede suceder. ¿Cómo se prepara Ecuador para este momento? Acaban de ser 150 años de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón. Esta consagración fue hecha por un presidente católico, el doctor Gabriel García Moreno. Fue realmente católico y apoyado por ciertos sacerdotes, decidió tomar la decisión de consagrar al Ecuador
Y García Moreno firmó con su martirio esta consagración, porque lo mataron. Entonces es una consagración hecha con la sangre de quien lo consagró. Está firmada con su sangre. Esto fue hace 150 años. Justo coincide el Congreso Eucarístico. ¿Y es esta la razón por la que el Santo Padre seleccionó Quito para que fuera la sede de este Congreso? Yo creo que sí. Así que yo estoy muy contento. Inclusive, fíjense que estoy hasta con ganas de ir. No sé si pueda ir. Yo les deseo lo mejor. Y lo más importante es que haya una gracia, porque la gracia es la que mueve todo. Que haya una gracia que toque los corazones. Ecuador es un país herido hasta el momento, muy herido, muy convulsionado. ¿Y cuál piensa que será el verdadero impacto del Congreso en el país, en la iglesia local? Mire, a mí me da la impresión de que el país, que se ha hecho violento, va a perder esa violencia. Espero que sea así, porque si hay algo que puede realmente transformar una persona, no son argumentos. Finalmente los argumentos no cambian las personas. Lo que cambian las personas es la gracia. ¿Cómo es la Iglesia Católica en Ecuador? Y la piedad popular, ¿cómo es la iglesia de a pie, no? Justamente el Santo Padre me tocó el tema, justo lo que usted me dice, hablamos de la piedad popular. Esta piedad popular, que es propio de Hispanoamérica, porque es Brasil, Ecuador, en fin, todos los países, desde México hasta la Patagonia, tiene un ingrediente y un componente indígena, pero hay que saberlo entender. Yo me acuerdo haber estado en Quito una vez, en una iglesia que se llama San Agustín, y entró un hombre muy popular y se acercó a un Cristo que hay ahí que se llama el Cristo de la Buena Esperanza, que tiene una historia preciosa. Es un Cristo sentado en medio de la pasión. Se acercó un hombre, se arrodilló y empezó a conversar con el Cristo. Pero créame que era una fe tan profunda. Yo dije, Dios mío, este hombre está conversando con nuestro Señor. Lo tiene delante a nuestro Señor con un respeto, con una veneración y con una certeza de que estaba conversando con nuestro Señor que a mí me dejó conmovido. A mí me encanta Ecuador. Yo me siento muy ecuatoriano. Y cuando veo esta piedad popular quedo impresionado. Embajador, ¿y usted en lo personal qué espera de este Congreso? Mire, yo como ecuatoriano espero que este Congreso contribuya para que el Ecuador se vaya sanando, vaya entrando el orden. Un alma en estado de gracia no es peligrosa, no es bandolera, no es criminal. Un alma en estado de gracia contribuye a la sociedad. Embajador Uribe, muchísimas gracias. Y ahora nuestra atención se dirige al Asia. El tercer día del Papa Francisco en Indonesia fue uno muy ajetreado. El Santo Padre mantuvo una serie de encuentros interreligiosos que se espera motiven un mayor diálogo entre católicos y musulmanes. La enviada especial de WTN, Courtney Meyers, nos informa. Despite an overnight A pesar de haber viajado 13 horas en avión y de mantener una agenda apretada, el Papa Francisco aparece lleno de energía durante sus primeros días aquí en Yakarta. Durante el encuentro con la iglesia local en la catedral, el Papa Francisco bromeó con las religiosas que llegaron a saludarle y las animó a vivir su vocación diciendo: llenen las islas del archipiélago con alegría, la alegría de ser testigos de la resurrección. El diálogo interreligioso es un tema muy importante en la primera etapa de este viaje, ya que Indonesia alberga a la mayor población musulmana del mundo.
El país cuenta con unos 242 millones de musulmanes, que representan más del 12% de la población musulmana mundial. Hoy, el Papa Francisco visitó la principal mezquita del sudeste asiático, donde firmó una declaración conjunta que condena la violencia religiosa. También mantuvo un encuentro interreligioso con el gran imán de la mezquita. Firmó la declaración titulada Promover la armonía religiosa para el bien de la humanidad, que pide a los líderes religiosos que trabajen juntos para promover la dignidad humana, el diálogo interreligioso y la protección del medio ambiente. Podemos acompañarnos en la búsqueda de Dios y ayudar a construir sociedades abiertas, basadas en el respeto mutuo y el amor recíproco, capaces de aislar la rigidez y el fundamentalismo y el extremismo, que son siempre peligrosos y nunca justificables. Gli estremismi, che sono sempre pericolosi e mai giustificabili. Esta tarde el Papa Francisco presidió la misa en un estadio de Yakarta, a la que asistieron casi 70.000 católicos. Aunque los católicos son una pequeña minoría en el país, ya que solo representan el 3% de la población, en Indonesia viven más de 29 millones de cristianos. A questo meraviglioso e variegato arcipelago. A este maravilloso archipiélago, no se cansen de tomar el camino largo, no se cansen de soñar. No se cansen de soñar y sigan construyendo una civilización de paz. E costruire ancora una civiltà della pace. Muchos de los católicos locales con los que he hablado aquí en Indonesia describen su iglesia local como vibrante, repleta los domingos. Un católico incluso me dijo que él personalmente conoce a muchos indonesios que se han convertido del Islam al catolicismo, incluyendo a su propio padre. Me dijo que suele utilizar la llamada a la oración de los musulmanes como su recordatorio diario para rezar el Ángelus. Mañana viajaremos a Papúa Nueva Guinea, donde el Papa Francisco se reunirá con los misioneros locales que atienden a los pobres en algunas de las zonas más remotas del país. Y después viajaremos a Timor Oriental y Singapur. En Yakarta, Courtney Mares, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. Desde Venezuela, en enfático pronunciamiento, Conferencia de Obispos señala que la verdad sobre las elecciones se impondrá. Además, desde Colombia, en el mes de la Biblia, Fundación Pontificia reparte Biblias para niños y la iglesia local publica Biblias en lengua indígena. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Venezuela, los obispos acaban de hacer un enfático pronunciamiento sobre la verdad y las elecciones que dan por reelegido a Nicolás Maduro, según la decisión de los organismos electorales y de justicia. Estamos conectados con nuestro corresponsal Andrés Enríquez. Sobre esta información y más nos hablará. Hola Andrés, bienvenido. Cuéntanos qué es lo último que dicen los obispos sobre las elecciones y Nicolás Maduro. Efectivamente, el día de ayer la Conferencia Episcopal Venezolana publicó su quinto mensaje al país después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el primero después de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara el resultado electoral comunicado por el Consejo Nacional Electoral Venezolano, que adjudicó a Nicolás Maduro como el ganador de la elección. En este comunicado, los obispos señalaron que es inconcebible y atenta en contra de todos los valores democráticos que el Consejo Nacional Electoral no haya publicado hasta ahora el resultado definitivo desglosado mesa electoral para poder verificar que efectivamente ese resultado tiene un respaldo cierto y verídico. Además, los obispos se refirieron a Edmundo González como el candidato que obtuvo la mayoría de votos en esa elección y condenaron la persecución ejecutada por el gobierno y los organismos de seguridad del Estado desde el 28 de julio. En ese sentido, yo creo que es el comunicado de la Conferencia Episcopal que ha sido más frontal y que ha abordado el tema de la manera más directa hasta ahora, y yo creo que la Iglesia venezolana ha jugado un papel fundamental, y los católicos en Venezuela debemos estar muy orgullosos de nuestros obispos que han sido muy valientes en esta situación. Así es, Andrés. Y como un agradecimiento por los resultados electorales, Nicolás Maduro ha anunciado que va a adelantar la Navidad para octubre. ¿Cuál ha sido la respuesta de los obispos ante esta decisión? Ante esta decisión de Maduro, que hay que decir que no es algo nuevo, ya Nicolás Maduro tiene varios años adelantando la Navidad, lo que sea que eso signifique, como para
hacer que los venezolanos olviden todo lo que está sucediendo en el país y se dediquen exclusivamente a celebrar pues las festividades navideñas antes de tiempo. Los obispos se pronunciaron también sobre esto y fueron muy claros al expresar que el modo y el tiempo para celebrar la Navidad corresponde solo a la autoridad eclesiástica y que no se puede utilizar estas festividades tan importantes para los católicos en Venezuela con fines políticos o con fines partidistas. En ese sentido, pues los obispos han condenado esta intención de Maduro y han expresado que la Navidad y el tiempo litúrgico de Navidad comienza el 25 de diciembre. Andrés, ¿se sabe en qué situación se encuentra el candidato opositor Edmundo González Urrutia? Desde el día de la elección, Edmundo González Urrutia se encuentra en la clandestinidad, víctima también de la represión desatada desde el chavismo a toda la disidencia opositora en Venezuela. Hace pocas semanas también fue citado en 3 oportunidades por la Fiscalía General de la República para ser interrogado con relación a las investigaciones penales que lleva el chavismo adelante después del día de la elección y de los disturbios generados en varias ciudades del país después de que se anunciara el resultado electoral, a las cuales Edmundo González no asistió. Debido a esto, pues la Fiscalía emitió una orden de aprehensión que no ha podido ser ejecutada precisamente porque se desconoce el paradero de Edmundo González. El día de ayer, su abogado asistió a una reunión con el fiscal general de la República y le entregó una comunicación en nombre de Edmundo González en el que profundiza en sus razones para desacatar estas citaciones de la Fiscalía. Y el abogado Edmundo González pues aseguró después de la reunión que el fiscal general y el Estado venezolano se mantienen en su posición de sostener esta orden de aprehensión en su contra. Hasta ahora pues se desconoce cuál es el paradero y los resultados, los acontecimientos están aún por desenvolverse. Andrés Enríquez, gracias por la información. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a Colombia para ver brillantes iniciativas de la Iglesia en el mes de la Biblia. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Entre el 2023 y en lo que va corrido de este año, en las diócesis de Granada y Riohacha, fronteras con Venezuela, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre entregó más de 3.000 Biblias del Niño. Pero en este año 2024 quisiéramos mirar a los niños y niñas de nuestra diócesis de Riohacha. Ellos también necesitan, desde la primera infancia, conocer la palabra de Dios. Especialmente redactado de manera sencilla y breve, que también tiene ilustraciones que permiten que el niño de una manera gráfica se acerque a la vida del Señor y conozca la figura de Jesucristo de una manera cercana y próxima. La Biblia para niños se entrega desde hace 45 años en las regiones más necesitadas del mundo. La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre tiene reportes de testimonios de vocaciones sacerdotales que han surgido en Cuba y en África gracias a conocer esta versión para niños del texto sagrado. Pero todos teníamos en el corazón la nostalgia de que no teníamos ningún libro que nos hablara de Dios. Y un día, no se me olvidará nunca, llegó el párroco feliz y me regaló mi Biblia favorita, la Biblia del Niño. Con esta Biblia conocí a Dios, conocí la historia de la salvación. Con esta Biblia me enamoré de Dios. Y ese Dios del cual me enamoré me llamó a ser su sacerdote. Y con esta Biblia me fui al seminario. En el departamento de La Guajira, donde está la diócesis de Riohacha, el 42% de sus habitantes son indígenas de la etnia guayú. La mayoría no habla español, sino el guayunaiki. Por eso, también allí su obispo, en alianza con las Sociedades Bíblicas Unidas, elaboró una versión de la Biblia traducida a esta lengua. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.